Amigos y amigas, buenísimas noticias. Es que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que se van a asumir responsabilidades por la pésima gestión de la Dana. Y que por lo tanto va a haber dimisiones, sí, como lo escuchas, dimisiones. Ya está sospechando algo, ¿no? Pues claro, resulta que va a haber dimisiones, sí, pero no las suyas. Sino que va a poner a dos consejeras como cabezas de turco, como chivos expiatorios, las va a cesar, las va a hacer dimitir a ellas y él se va a ir de rositas. Como si no fuese el principal responsable, como si no hubiese sido la persona que mientras todo ocurría y todo se iba al traste y al carajo, él estaba en el reservado de un restaurante comiendo con una periodista amiguita. Esta es la última noticia que nos hemos enterado. Y es que, lo leemos aquí en El País, Mazón cesará a dos consejeras y creará una vicepresidencia para la reconstrucción. ¿Estáis alucinando? Pues yo también. Mañana va a intervenir en las Cortes Valencianas, Mazón. Se había dicho al principio, por la mañana, estaba yo en televisión, de hecho, ahora os enseñaré un vídeo que lo estábamos comentando antes en televisión, y resulta que han dicho, bueno, pues mañana, ha dicho Feijóo, mañana estaréis agradecidos. Estaréis más tranquilos los valencianos. Decíamos, bueno, pues igual anuncia la dimisión de verdad, Carlos Mazón. O por lo menos una dimisión en diferido, como, vale, de aquí a unos meses dimito cuando esto se quede más o menos hecho, lo cual habría honrado, en cierto sentido, a Mazón, ¿no? Como, bueno, pues piloto de alguna manera la reconstrucción y después cuando acabe esto me voy y asumo mi responsabilidad. Eso es lo que se estaba diciendo en la televisión. Ilusos de aquellos que pensaban que eso podía ser. Pues que resulta que aquello que muchos me habíais puesto en los comentarios, de hecho, y que ya habíamos comentado en algún vídeo, pues al final va a ocurrir. Es decir, lo básico, que el marrón se lo coman otros, que se lo coman los de abajo, y yo sigo al frente de todo esto como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Vamos a ver la noticia y después vamos a ver lo que he dicho yo en televisión, cuando ya nos hemos enterado de que efectivamente no iba a dimitir Mazón, sino que iba pues a cargarse a dos consejeras y así pensar que se podía ir de rositas, ojo, cuidado, y hacer una vicepresidencia de la reconstrucción. No, fantástico, Mazón, muchas gracias. Vamos a leer la noticia para enterarnos de toda la cuestión y después la comentamos. Dice así: Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, muy cuestionado por la gestión de la crisis de la Dana, anunciará este jueves en las Cortes Valencianas una profunda reestructuración de su gobierno con el fin de adecuarlo a la reconstrucción de las zonas devastadas por la riada del pasado 29 de octubre. El jefe del Consell prevé crear una vicepresidencia para la reconstrucción, una macrocartera para coordinar infraestructuras, economía, medio ambiente y emergencias, según fuentes cercanas al Consell. También reforzará a la actual vicepresidenta y consejera de Asuntos Sociales, Susana Camarero, que asumirá la portavocía del Ejecutivo, función de la que ya lleva ocupándose desde hace 3 días con motivo de la mayor catástrofe natural en España de este siglo, que ha causado al menos 215 muertes en Valencia. De esta forma, Ruth Merino, consejera de Hacienda, dejará de ser portavoz. Mazón quiere tomar la iniciativa política y salir de la honda crisis de credibilidad que afronta su gobierno por una gestión errática y plagada de versiones contradictorias, oscurantismo y medias verdades. El presidente, que ocultó su agenda el día del desastre hasta que este periódico publicó, El País, publicó que había estado de comida hasta las 6 de la tarde con una periodista, según la versión de la Generalitat, cesará a Salomé Pradas, consejera de Interior y Justicia, es decir, una de las que le estaba llamando desesperadamente y Mazón no se lo cogía, además de premio, Van y te cesan, Nuria Montes, Salomé Pradas, y después también van a cesar a Nuria Montes, que está al frente de la Consejería de Industria. Se baraja que serán sustituidas por otras dos mujeres, según fuentes cercanas al gobierno valenciano. Tampoco se descarta que Pradas, que no es diputada, pase a otro departamento con el fin de mantener su aforamiento como miembro del gobierno autonómico. Es decir, que te sacan de consejera, pero te meten rápidamente en otro sitio y no vaya a ser que pierdas el aforamiento, y esto, lo sabemos, va a acabar en juicios. De hecho, Compromís ya ha puesto una querella criminal contra Mazón por considerarlo cómplice de las muertes, de las 200 muertes, por no haber avisado cuando debían, en tiempo y forma, cuando se debía en ese momento. Cuando estaba él encerrado en la sala VIP de un restaurante con una mujer. Los cambios se darán a conocer posteriormente a su esperada comparecencia, no en el Parlamento valenciano. El gobierno autonómico, que actualmente cuenta con 9 consejerías, incluida presidencia, tendrá 1 o 2 consejerías más, si bien la estructura se está ultimando aún.
Con la creación de una segunda vicepresidencia, se volvería al modelo anterior de la ruptura de Vox con el Partido Popular como socios de los gobiernos autonómicos. Entonces, el vicepresidente primero era Vicente Barrera, de la formación liderada por Santiago Abascal, y la vicepresidenta segunda, Camarero. Vicente Barrera, el torero, el consejero torero, vamos, de estos que exigió para entrar dentro del gobierno con Mazón que se cargase la unidad valenciana de emergencias. Una idea redonda, visto lo visto, ¿no? En su intervención, Mazón hará una autocrítica expresa. Que también hay que ver, mañana lo veremos en un vídeo, obviamente, pero hay que ver cuál va a ser la autocrítica expresa sobre su papel en la gestión de la DANA. Vamos a ver de verdad cuál es la autocrítica expresa. Después dicen, sin dejar de mencionar, por supuesto, la responsabilidad de la administración central, en un discurso muy largo. Es decir, ya lo estoy diciendo, ya os lo aviso. Dirá, sí, lo hicimos alguna cosa, la podríamos haber hecho mejor. Esa es toda la autocrítica que vamos a dar. Y al mismo tiempo, todo es culpa de Teresa Rivera, de Pedro Sánchez y de la EMET, de la Agencia de la Confederación Hidrográfica y de los Power Rangers por no habernos venido a salvar. Es que es lo que van a decir, literalmente, que es una cosa muy parecida a la que ha estado diciendo Feijóo. De la sesión de control. Que ha estado interviniendo hoy Feijóo en el Congreso de los Diputados y no os podéis imaginar qué ha dicho. Ha mencionado por lo menos 7, 8 o 9 veces a Sánchez. Ha dicho Sánchez, 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 Teresa Rivera, Teresa Rivera. ¿Cuántas veces creéis que, hablando de la DANA, todo esto, por supuesto, ha hablado de Carlos Mazón, del máximo responsable de la gestión de las emergencias en la Comunidad Autónoma de Valencia? 0 veces. No lo ha mencionado ni una. Y al final de todo ha dicho, bueno, y mañana Carlos Mazón intervendrá y os dará alguna buena noticia. Claro, es cuando hemos pensado algunos, ingenuos. Igual dice que dimite. Ni mucho menos. Lo que ha hecho es, Mazón anuncia que va a destituir a 2 consejeras por la gestión de la DANA. Como si destituye, aquí ponía yo, como si destituye a los 9 que forman parte del gobierno. Son 9 consejeros, pues como si lo destituye absolutamente todos. El que estuvo incomunicado 4 horas en el reservado de un restaurante fue él, que no busque chivos expiatorios y que dimita. Y Feijóo, mientras tanto, por supuesto, aplaudiendo. Vamos a poner esta parte en la que lo he podido expresar en televisión. Las imágenes que estamos viendo ahora, dramáticas, terroríficas. Estos son imágenes de Valencia, porque ahora también mucha fuerza de Málaga, perdón. Mucha fuerza Málaga ahora mismo porque está sufriendo también los estragos de la DANA, por lo menos ahí han avisado. Y Juanma Moreno pues no ha pedido que intervenga el gobierno nacional, no, porque ha avisado y porque está haciendo lo que tenía que hacer, como todo presidente autonómico, medio decente, cosa que no hizo Carlos Mazón. Bueno, pues sí está haciendo Juanma Moreno en Andalucía. De Málaga son las mismas que realmente se vieron en Valencia. ¿Cuál es la diferencia? Que al menos aquí se había advertido, que aquí se había hecho lo que se tenía que hacer. Y el responsable de no haber advertido de lo que iba a ocurrir en Valencia, mañana parece ser que va a comparecer no para dimitir, sino para decir que se va a cargar a una consejera. Ojo, igual se carga a 2. Ojo, se podría cargar. Al final se ha cargado a 2, sí. Aquí pensábamos que solo igual una. No, pues son 2. Al final es que se carga. Wow, muchas gracias por asumir esas consecuencias de tus actos. Cargar a 3. Si se cargase a las 9 no sería suficiente todavía, porque el que tiene que asumir la responsabilidad es él, que es el que estuvo en el reservado en el restaurante. Y lo inexplicable es que el señor Feijóo dijese que había estado ahí desde el primer momento. ¿Sabéis lo que ha hecho el señor Feijóo? Ha decidido atarse al mástil de un barco que se hunde, que es el barco del señor Mazón. Pues ahí está, hundiéndose Feijóo por ser tan malditamente torpe y por atreverse tan poco a hacer lo que tiene que hacer, porque no es capaz ni... que no era capaz de contestarle a Aznar, ya lo sabíamos, que tampoco sabía contestarle a Ayuso, ya lo sabíamos, pero que ni siquiera puede contestarle a Carlos Mazón, que es un tipo que está siendo destruido políticamente por todo el mundo. No lo aguantan ni los del Partido Popular, no lo aguanta Federico Jiménez Los Santos, no lo aguanta Alsina, no lo aguanta Ana Rosa, no lo aguanta Carlos Herrera. Todo el mundo ha dicho que tiene que ser despedido y ahora resulta que Feijóo se pone a defenderlo también de esta manera infame, que ahora vamos a ver enseguida. Bueno, pues eso ilustra simplemente la desesperación de un tipo que no manda en absoluto dentro del Partido Popular, pero vamos... ya lo sabíamos, pero que esto es la confirmación definitiva. Tiene previsto dar una explicación, Carlos Mazón, pormenorizada, hora por hora, de su agenda de ese día y explicará por qué la mantuvo, la agenda entiendo, la jornada de la gota fría. Si explica hora por hora su agenda ese día, ¿creéis que va a hablar de las 3 horas y pico que estuvo comiendo con esta periodista? Bueno, se supone que estuvo comiendo con esta periodista. Va a explicar hora por hora, porque ahí no me interesa hora por hora, me interesa minuto por minuto. Todo el tiempo que estuviese fuera y todo el tiempo en el que no estuvo en el centro de emergencias, que también mañana, ya os lo digo, ya os lo voy adelantando, dirá, no, yo no tenía por qué estar ahí, el presidente no tiene por qué estar ahí. Ya. Tu papel era haber estado ahí desde primera hora de la mañana. Y si no, no seas presidente de una comunidad autónoma, si no tienes que estar en un sitio donde se puede decir la vida o la muerte de 200 personas, que al final fue la muerte. Porque si simplemente quieres que te elijan para irte a comer a reservados, hombre, pues entonces igual mejor, no sé, dedícate a otra cosa. Pero a ser presidente de la Generalitat, pues ¿qué quieres que te diga? Mejor que no.
El presidente se reunió con la patronal y luego tuvo una larga comida con un conocido restaurante de Valencia cuando la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta roja y pueblos como Utiel ya habían sido inundados. No llegó a la reunión del CECOPI, Centro de Coordinación de Emergencias dependiente de la Generalitat, reunido de emergencia a las 5 de la tarde, hasta alrededor de las 7:30 no llegó, según fuentes conocedoras del encuentro. La pretensión de Mazón es mostrar una actitud humilde, hombre, solo faltaría que además mostrase una actitud faltosa, reconocer algunos errores sin variar el relato que ha estado defendiendo en los últimos días. Hombre, claro, no puede variar el relato porque es que si no, básicamente, la defensa que haya en el juicio que le toque, pues le va a ir bastante regular. El nuevo Consell estará completamente dirigido al proyecto de reconstrucción, según fuentes de la Generalitat. Quiere, además, transmitir una imagen de credibilidad y de seguridad, dos de los principales problemas que tiene su gobierno, 2 semanas después de la fatídica Dana. Vamos, una credibilidad vas a tener tú. Que al principio dijiste, no, estaba comiendo con el líder de los empresarios de Valencia. El líder de los empresarios de Valencia salió y dijo, yo no he comido contigo. Yo no he comido contigo. Después dijo, no, bueno, es verdad, era una reunión de trabajo, esto se ha traspapelado. Ya, traspapelado. ¿Con quién estabas comiendo? Le estuvimos preguntando durante un día entero. Al final dijo, bueno, estaba comiendo con una periodista para ofrecerle la dirección del canal público, que él pensaba igual que sonaría muy bien. Eso de estar regalando la televisión pública a dedo en vez de por concurso público como se debía hacer mientras la gente moría. Y también que nos creyésemos que para hacer eso, para regalar la televisión pública a una periodista amiga, te hacen falta 3 horas y pico. Y llegar tarde a las 7:30, porque también dice, salió a las 6. Bueno, a las 6 es lo que dicen que salió del restaurante. Porque si no, no me explico. Si salió a las 6, ¿cómo llegó a las 7:30 a la reunión? ¿Qué hizo esa hora y media? Bueno, pues a ver si mañana nos lo explica. Os digo, hay que ser muy optimista para pensar que nos puede explicar algo y que sobre todo nos lo podamos llegar a creer. Salomé Pradas ha sido señalada desde el principio por su silencio e inacción y sobre todo por admitir en una entrevista en APUN, Televisión Pública Valenciana, que ella ignoraba que existía un instrumento a su disposición para mandar una alerta a través de los móviles a todos los ciudadanos para advertir del riesgo de inundación. Esto lo dice la consejera de Interior, que también manda narices que dijese que fue a las 8 que se enteró que se podía lanzar una alarma para todo el mundo. Es increíble. Ese sistema es Alert, estaba activo y así lo había reconocido su predecesora en el cargo, Elisa Núñez, de Vox. Junto con la consejera saldrá su equipo encabezado por Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, nombrado por Mazón. Nuria Montes, la otra consejera, por su parte, fue objeto de múltiples críticas por su falta de empatía con las familias de las víctimas, a las que pidió que permanecieran en sus casas y no acudieran a la Feria de Valencia, habilitada por el gobierno regional como morgue, si bien luego se disculpó. Además, las críticas también arreciaron por no haber llamado en una semana a una funcionaria de su departamento que había perdido a su marido y a su hija, según relató la propia mujer en televisión. Es decir, que las dos mujeres que van a tener que dimitir, que van a ser cesadas, son 2 piezas de categoría. Son 2 que también merecen la dimisión, por supuesto que sí. Una tipa que no sabía que se podía lanzar una alarma, hasta las 8 que no se enteró. Y la otra que iba por ahí prácticamente insultando a las víctimas que acaban de fallecer. Que no vengáis aquí, que solo molestáis, dijo. Después dijo, ay no, perdón, no sé qué, no sé cuántos. Y Mazón dijo, le honra haber pedido perdón, tal. Bueno, sí, pues ahora la cesas, ahora le pegas la puñalada. Es que la política es una cosa, de verdad, la política de partido es una cosa que es tremenda. Son 2 personas que merecían ser cesadas, sí. Pero la otra cosa es si son 2 personas con cuyo cese se puede tapar o nos pueden imponer el olvido de lo que realmente ha hecho el señor Mazón al frente de su responsabilidad, que fue, insisto, irse a comer a un reservado mientras todo se destruía. Vamos a escuchar un poco al señor Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana ha hecho una rueda de prensa, como ya os decía, ha nombrado no sé cuántas veces al señor Sánchez. A Mazón ni una sola lo ha nombrado. Ante los españoles a través del Congreso de los Diputados. Les aseguro que me hubiese gustado poder intercambiar opiniones y poder dar la versión del líder de la oposición al presidente del gobierno si hubiese conocido la suya. Pero lamentablemente, no solo el presidente del gobierno, sino los máximos responsables de las riadas de Valencia no han querido comparecer hoy ante el Congreso de los Diputados. Está hablando literalmente de los máximos responsables y dice que son el presidente del gobierno y la ministra Teresa Rivera. El presidente del gobierno, que no tenía competencia alguna en las emergencias, como mucho declarar el nivel 3 de alerta, que es una cosa que Mazón no le pidió, y que de hecho, hablando con el señor Feijóo, dijo, yo no quiero pedirlo eso. Y después Teresa Rivera, que es la responsable de la EMET, la agencia que avisó desde el día 23 que esto iba a ocurrir. Bueno, pero los máximos responsables. ¿No se le ocurre algún que otro máximo responsable, señor Feijóo? No. No va a decir el nombre de Mazón en ningún momento, no esperéis, ya os hago el spoiler, no lo dice. Nuestro país está atravesando una enorme conmoción. Y tú estás actuando como una sanguijuela. Y de la tragedia humana. Siguen las labores de búsqueda de los desaparecidos,
Sigue habiendo personas que no han podido acceder a sus domicilios. Sigue limpiándose las calles Bueno, después de un poco más de populismo y demagogia, para su desguace, vuelve a hablar que dependen. de nuevo de Pedro Sánchez en numerosas ocasiones, y aquí ya es cuando, pues bueno, me han dejado hablar y ya lo que me faltaba por escuchar, y me he enfadado un buen rato. Acabamos de escuchar. ¿No hace falta una unidad militar de emergencias, Barroso? Competencia atroz. Mira, acabamos de escuchar al señor Alberto Núñez Feijóo, el que venía aquí a hacer política para adultos, a dejar la hipérbole permanente que criticaba tanto hace un tiempo. Le hemos visto ahora comparecer, ha repetido el nombre de Pedro Sánchez 7 veces, si no más. Ha dicho que todos los ministerios fallaron. Ha dicho que todo el mundo tenía culpas, oye, excepto la persona que tenía la responsabilidad de lanzar la alarma, de que le sonase el teléfono móvil a todo el mundo a una hora decente, no a las 8, cuando la gente tenía ya el agua por el cuello o el agua entrándole por la ventanilla del coche, diciéndoles lo que podía pasar. Dice, fallaron todos los ministerios. Concretamente, ¿cómo fallaron los ministerios? Fallaron los ministerios, por ejemplo, cuando la EMET había avisado el día 23, el día 24, el día 25, el día 26, el día 27, el día 28 y el día 29 a las 7:30 de la mañana ya alertaba que no se saliese a la calle. ¿Qué hacía mientras tanto Mazón? Que, por cierto, no ha mencionado su nombre ni una sola vez. Carlos Mazón. ¿Qué le cuesta mencionar ese nombre? ¿Pedir algún tipo de disculpas, algún tipo de responsabilidades? ¿Qué hacía mientras tanto Carlos Mazón? Pues nos enteramos que estaba en una reunión con empresarios, con sindicatos, en los que criticó la decisión de la Universidad de Valencia de haber cerrado las clases para ese día. ¿Cómo puede ser que lo supiesen todas las televisiones? ¿Cómo puede ser que lo hubiese avisado la EMET? ¿Cómo puede ser que lo supiese la Universidad de Valencia? Que Carlos Mazón tuviese aún tiempo para irse a comer, para hacer la digestión durante 3 horas y para llegar a las 7:30 al centro de emergencias, donde decía, por cierto, que no había cobertura, manda narices y lanzar la alarma a las 8. ¿Por qué no habla de eso Alberto Núñez Feijóo? Nos está tomando el pelo a todos. Es vergonzoso, de verdad, es vergonzoso. Me he enfadado, la verdad, me he enfadado, pero creo que no es para menos, porque he estado escuchando aquí, os he puesto simplemente un minuto de la intervención de Feijóo, pero he estado aquí rato y rato hablando solamente de Sánchez, De ayudas. de Teresa Rivera, Ya. diciendo que la culpa es del gobierno de España Es una obligación política y moral. y no diciendo ni una sola, pero es que ni una, cuando os digo que ni una vez dijo el nombre de Carlos Mazón, como si fuese alguien que no existe. Bueno, y lo único que dijo Carlos Mazón fue el día anterior en Antena 3 esto. Estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Sigue dando la cara, lo hemos visto ahora dentro. La última vez que habló de Carlos Mazón fue para decir y quedarse tan ancho que había dado la cara delante de todo el mundo, que había estado ahí al frente desde el principio. ¿Desde el principio dónde? Desde el principio en el reservado del restaurante, ¿no? Y ahora, pues ni mu. No hice absolutamente nada. Estaba yo ahí en televisión, antes, no sé si iba justo antes o justo después de esta intervención que os acabo de poner, pero yo estaba ahí escribiendo. Digo, Feijóo acaba de salir a repetir 7 veces, porque es que me lo he tragado entero, ¿eh? Nos lo hemos tragado entero, la intervención en televisión. 7 veces el nombre de Sánchez y otras tantas de otros ministros. Pero ¿sabéis qué nombre no ha dicho ni una vez? El del responsable de mandar la alerta que estuvo 4 horas desaparecido en el reservado de un restaurante. Mazón. Qué vergüenza. Pues vamos a repetir nosotros el nombre las veces que haga falta. Carlos Mazón. 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 Mazón es el responsable. Y es incomprensible que esté diciendo, bueno, porque ahora vais a ver, la guerra de desgaste del PP contra Teresa Rivera amenaza a la mayoría de von der Leyen. Porque ya sabéis que Teresa Rivera pues, iba a ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea, comisaria de competencia. Se tenía que pasar con una especie de votación, que era un simple trámite. Y resulta que el Partido Popular Español, en contra del Partido Popular Europeo, porque von der Leyen, que ha salido, por cierto, a volver a defender a Teresa Rivera, insisto, el Partido Popular Europeo defendiendo a Teresa Rivera, contra el criterio del señor Feijóo, a decir que sí, que ella está en su equipo y que van a mantenerla en su equipo. Pero mientras tanto, Feijóo pues intentando decir, es que ha dicho una cosa literalmente, a ver si lo recuerdo, bueno, aquí lo he puesto también, Feijóo hablando sin parar de Teresa Rivera para no hablar de Mazón. Por supuesto, ha repetido Rivera 50 veces, pero Mazón ni una. Ahora dice que el gobierno la retire, eso es lo que ha dicho, que la retire como candidata de la Comisión Europea, que se lo diga a Ursula von der Leyen del PP Europeo, que le acaba de volver a dar su apoyo públicamente. Feijóo solo y desesperado, está solo en Europa, está solo en el partido, porque ni ha respaldado a Juanma Moreno, ni a Ayuso, simplemente se ha quedado él solo, atado al mástil, como decía, de un barco que se hunde, que es el barco Mazón, que va sin deriva a ninguna parte y que evidentemente nadie se va a conformar, nadie se va a contentar, y mucho menos ningún valenciano y mucho menos ninguna víctima de lo que ha ocurrido, con que diga, venga, estas dos de aquí, despedidas. Eso sí, yo me quedo, ¿eh? Eso sí, yo me quedo.
Y es que además no era ninguna de esas dos la que estaba en un reservado de un restaurante mientras todo ocurría. Que eran incompetentes, sí. Incompetentes porque las elegiste tú, para empezar, porque es tu equipo, es tu gabinete. Es tu gabinete, Mazón. Pero si crees que echándolas a ellas dos, de las que también eres responsable, todo se acaba, anda que vas listo. Como si la gente se fuese a olvidar de esas 4 horas que estuviste por ahí, de comida, de digestión, de café de puro y a saber qué más. No se va a olvidar la gente de eso. No se va a olvidar. Y Feijóo ha cometido un error tremendo a la hora de vincular su futuro político al futuro político del señor Mazón. Atención a todas las palabras, a todas las mentiras mejor, palabras no, mentiras, del señor Feijóo respaldando y rescatando a Mazón en este momento, de manera inexplicable. Líder débil donde los haya el señor Feijóo, que no se atreve ni siquiera a plantarle cara a Carlos Mazón. Feijóo afirma hoy que la emergencia nacional debió declararse el primer día de la Dana. A las 8 de la tarde del martes ya se debió de activar la emergencia nacional. Que fue esta su postura Pues si a las 8 de la tarde ni siquiera se había lanzado la alarma. desde el principio. Yo me he pronunciado, y además las imágenes están ahí, están grabadas. Imposible que Sánchez declarara la emergencia nacional ese mismo martes porque se encontraba de viaje oficial en la India y al día siguiente en el Congreso Feijóo no lo solicitó. Solo consternación Es una Dana mortal. y mensajes de unidad. Todos Qué buen mensaje. La política, por tanto, deberían de orientarse a trabajar juntos. Feijóo asegura que lo pidió al día siguiente en Letour, Me pronuncié el miércoles en Letour. pero tampoco. Vamos a salir adelante entre todos. Fue el jueves Qué mentiroso es, de verdad, es que es tremendo que sea tan de mentiroso. visita en Valencia que por primera vez oímos la expresión de su boca. Los presidentes autonómicos, de los alcaldes, son ellos los que han cargado con el peso de esta emergencia nacional. Pero hablar de emergencia nacional no es lo mismo que pedir que se declare, como ya hizo un día después en un comunicado. Feijóo señala a la O sea que no fue hasta el viernes realmente que lo pidió. por fallar en sus avisos. Dice que la previsión es que las lluvias remitan a las 6 de la tarde. Es falso, se refiere a este mapa con alerta roja hasta las 6 de la tarde, que se actualizó 5 minutos antes de esa hora para mantener la advertencia. Horas antes, por la mañana, lo explicaba así la delegada del gobierno. La previsión es, en principio, hasta las 6 de la tarde. Eso no obsta que pueda alargarse. Su defensa acerca Que pueda alargarse como efectivamente se alargó. de la gestión de Mazón Ha dado la cara desde el primer instante. también es cuestionable. El presidente valenciano se ausentó ya iniciadas las precipitaciones. Llegó 2 horas tarde a la primera reunión del CECOPI. Entre Sánchez y Mazón hay una gran diferencia, según Feijóo. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Claro, lo de Mazón es error humano, pobrecito. El típico error humano de cuando eres responsable político de una comunidad autónoma, pues irte de comida privada y estar 3 horas de sobremesa, con el error demoníaco, diría yo incluso, de Pedro Sánchez, no se sabe demasiado bien por Falta qué. de humanidad que le atribuye al presidente del gobierno y explica por qué. Eso de que si necesitan ayuda, que me la pidan, queda para la historia Que es mentira eso, además. de la irresponsabilidad en la gestión de una catástrofe. Se refiere a unas declaraciones de literalidad diferente. El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Esa idea la repitió más de una vez. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. En el gobierno evitan embarrar más el terreno Y yo apelaría al señor Feijóo que en estos momentos lo que tiene que hacer es estar a la altura, desde la lealtad institucional, con un partido de Estado, un partido de una posición responsable. y los socialistas ven a los populares desnortados. Siguen sin entender en qué momento estamos. Nosotros no nos vamos a desviar ni un solo milímetro de lo urgente y de lo importante. Piden elevar el nivel de la conversación política a un PP que hace este tipo de afirmaciones. Lo que tenemos es un gobierno fallido. Un gobierno fallido, concreta Feijóo, a efectos de catástrofes. Un gobierno fallido, dicen desde el Partido Popular, teniendo al tipo que tienen al frente de la Comunidad Valenciana y que ni le exigen exigir la dimisión, de que ni siquiera se atreven a mencionar su nombre. Bueno, el que sí que se atreven a mencionarlo, como os decía antes, es de Teresa Rivera, que no sé cuántas veces lo ha repetido, para decir que tiene que estar fuera de las instituciones. Porque ella, que es responsable de la EMET, de la Agencia Meteorológica Estatal, que, insisto, hizo bien su trabajo y lo acabáis de ver, que alertó en tiempo y forma, alertó cuando tenía que alertar. Lo que pasa es que, claro, por mucho que alerte, si no hay alguien que escuche, por cierto, que hoy, por ejemplo, sí que se ha escuchado, tanto en Tarragona como en Málaga, que también está siendo muy grave lo que está pasando, pero se escuchó y se avisó desde ayer de lo que podía pasar. Los ciudadanos estaban avisados. Y también en Valencia, que por desgracia también está volviendo la Dana sobre Valencia otra vez, y esta vez, por fortuna, sí que han avisado de una cosa que la AEMET advirtió
Bueno, pues ahora resulta que sí avisan, y sin declarar emergencia nacional ni La nada. Unión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales El escondite, dice. de la candidata del gobierno, de la señora Rivera. El gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría. ¿Por qué? Porque no tiene una mochila detrás, ni de responsabilidad política, ni en su caso de responsabilidad judicial. No tiene vergüenza, de verdad. Creo que la tragedia que ha sacudido a España entera en estas semanas tiene suficiente importancia para que el gobierno abra una reflexión. La ministra... Por ejemplo, es que tiene que abrir la reflexión el gobierno de España, pero el gobierno valenciano ni mu. Es que, insisto, ni se ha referido a ellos. Responsabilidad en la prevención de las inundaciones. La ministra que tenía a su cargo los dos únicos organismos del Estado para dar cuenta de la previsión meteorológica y de los caudales. Cosa que se hizo. Dominio público, ya sean ríos o barrancos, esa ministra no es la que España necesita como candidata, ni es la que la Comisión Europea necesita como vicepresidente. Bueno, pues ya veis. Pero sin embargo, Carlos Mazón sí es el que Valencia, la Comunidad Valenciana, necesita como vicepresidente. El tipo que metía la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, o más bien la cabeza la metía pues en el reservado, el restaurante donde narices estuviese, durante horas sin dar la cara. Hasta aquí, amigos y amigas, el avance de lo que mañana ocurrirá y comentaremos. El señor Mazón diciendo, pues ahí tenéis las dimisiones, no la mía, por supuesto, la de estas dos de aquí, que os las entrego y haced lo que queráis con ellas. Por cierto, os voy a mantener por ahí con algún cargo para tenerlas aforadas, para cuando vengan las cuestiones judiciales. Esto es de verdad lo que nos ofrecen. Qué maldita vergüenza. Y mientras tanto, Feijóo hablando de Teresa Rivera porque no se atreve ni siquiera a pronunciar el nombre de Mazón. Ridículo. Os leo los comentarios a ver qué opináis, sobre todo esta infamia que acabamos de ver. Y atención a mañana porque a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta este tipejo llamado Carlos Mazón. Yo sí me atrevo a pronunciarlo, Feijóo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.